Según nueva información, resulta que el presidente de Estados Unidos, Trump, va en serio contra los cárteles de la droga y mandó a espiarlos con aviones no tripulados. Esto lo revelaron fuentes del Pentágono al medio de comunicación CNN. La televisora estadounidense dio a conocer que la CIA ha utilizado drones MQ-9 para sobrevolar zonas donde operan los cárteles, evidentemente mexicanos, lo que significa una flagrante violación a la soberanía de este país. Algo que llama poderosamente la atención del reporte es que los operativos de espionaje corren a cargo de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, y no de la DEA, que es la agencia federal encargada de controlar el tráfico ilegal de estupefacientes hasta ahorita. Sea como sea, el envío de drones a México forma parte de la nueva política hacia los cárteles que está implementando el gobierno de Donald Trump porque los considera grupos promotores de terror. Con esta etiqueta, el gobierno de Estados Unidos está autorizado a realizar incursiones militares en suelo extranjero para atacar a estos grupos específicamente, algo que parece que ya está sucediendo. O sea que sí, ya están aplicando estrategias de guerra en México. El reporte de CNN no detalla cuántos vuelos de espías ha realizado la CIA, pero la cadena estadounidense afirma que los drones de momento no van armados, de momento. El MQ-9 es un vehículo aéreo no tripulado desarrollado por la empresa General Atomics Aeronautical, introducido al servicio del 2007, y su costo por unidad es de $120 millones y su costo de operación es de más o menos unos $5,000 por hora, o sea, le está costando al pueblo estadounidense. Este aparato alcanza una velocidad máxima de 480 kilómetros por hora y lleva una carga de hasta 360 kilogramos. Su autonomía va de las 20 a las 36 horas, dependiendo del peso, pero se considera que es suficiente para alcanzar cualquier punto del planeta, desde bases estadounidenses hasta el punto que vaya. Vale la pena señalar que el dron MQ-9 no es exclusivamente de uso militar. La NASA utiliza esta variante de este aparato, lo mismo que lo hace la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que lo usa para sobrevolar la frontera de Estados Unidos con México. Estados Unidos ha utilizado drones desde hace 20 años en misiones en el extranjero, principalmente, y hay que poner atención en qué países son, Siria, Irak y Somalia, para combatir a grupos radicales considerados promotores del terror por la Casa Blanca. Y si hoy lo está haciendo con México, quiere decir que algo similar se avecina. En el caso de México, todavía no se ha decretado oficialmente a los cárteles como promotores del terror y probablemente no suceda, pero los sobrevuelos de espionaje apuntan a que esto sucederá pronto. O sea, por parte de Estados Unidos, no por parte de México. Ahora falta ver si las violaciones a la soberanía continúan y escalarán ataques directos contra supuestos miembros del crimen organizado sin notificar al gobierno mexicano. México está en contra de la etiqueta del terrorismo precisamente porque significa un atentado contra la soberanía nacional, más allá de que las intenciones de Estados Unidos pudieran ser buenas, como acabar con el narcotráfico, que eso dependería de las decisiones que tenga que tomar Estados Unidos por su parte, como disminuir el consumo y quizá el tráfico de armas. Por ello, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado en varias ocasiones que lo mejor para combatir el crimen organizado es la cooperación bilateral y cortar el suministro de armas que llegan desde Estados Unidos a México. En la mañanera de este martes, la mandataria mexicana fue cuestionada sobre los drones espías y se limitó a decir que la versión periodística es parte de una campaña para mostrar a su gobierno como renuente a cooperar con Washington en materia de seguridad. De hecho, en el reportaje, CNN señala que no es la primera vez que Estados Unidos realiza vuelos para espiar a los cárteles, siempre con la autorización de autoridades mexicanas. La diferencia sería que en esta vez el gobierno de Sheinbaum no autorizó la entrada de aparatos, o más bien pactó las operaciones, pero se niega a aceptarlo. La oposición diría que es cualquiera de estas dos versiones. En otro tema, en relación con México y Estados Unidos, un reportaje de la periodista Laura Sánchez Ley, que por cierto es de Tijuana, evidencia que la Unión Americana tiene mucho que hacer dentro de la casa para disminuir la migración irregular y no todo es culpa de sus vecinos del sur, o sea, México. La periodista documentó el caso de Héctor Hernández, agente de la frontera de Estados Unidos y México, quien trabajaba con bandas de traficantes de personas como guía de coyotes o conocidos como coyotes o polleros, mostrando a los traficantes los puntos más fáciles para cruzar de México a Estados Unidos. Sí, mientras trabajaba
como oficial fronterizo desde Estados Unidos. Laura Sánchez Ley señala que Hernández dio a los coyotes o polleros, como se les conoce, información detallada sobre la infraestructura de la patrulla fronteriza, como ubicación de las cámaras de vigilancia, para facilitar el ingreso de personas sin documentos, haciendo negocio. ¿Por qué? Porque todo esto lo hizo por $5,000, aproximadamente 100,000 pesos mexicanos. El agente realizaba los tours en los que enseñaba los mejores puntos para cruzar. En algunas ocasiones su participación iba más allá y llegó a abrir vallas restringidas para permitir el paso de los inmigrantes. Al descubrir estas actividades, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos comenzó una investigación en su contra y en una operación encubierta lo convencieron de transportar sustancias prohibidas a través de la frontera entre Tijuana y San Diego, o sea, la ciudad más bella del mundo, que es Tijuana. En un principio, el oficial Hernández no estaba convencido de hacer el trabajo, pero lo convencieron por $20,000. Tras cumplir con el trato, las autoridades estadounidenses lo arrestaron. Estos hechos tuvieron lugar en el 2023 y en la actualidad el sujeto o el exoficial cumple con una condena de 87 meses de prisión. Este caso es muy representativo, pero no es único. Son muchas las pruebas de que la corrupción de la patrulla fronteriza del lado estadounidense y en las aduanas, pues no solamente son agentes operativos, sino autoridades de alto nivel los que incurren en estas actividades de corrupción. El gobierno de Estados Unidos no parece estar dispuesto a limpiar su propia casa, o por lo menos no lo ha dicho en el discurso, y mantiene una narrativa en la que sus agentes son buenos y las autoridades mexicanas son malas. O sea, mitad y mitad, ¿no? Con esta actitud sería imposible para el gobierno de Trump lograr un cambio significativo. Pero es muy posible que no sea esto lo que busque, sino mantener quizá chivos expiatorios y tener pretexto para imponer sus políticas a México. Eso fue todo por hoy en SDP Noticias. No olvides suscribirse, darle clic a la campanita y por supuesto esperar a Poncho Gutiérrez en SDP Noche.